Volvemos a los periodistas esta tarde de viernes y hoy tenemos la oportunidad de charlar con nuestro colega Nael Noé Zabaleta por su más reciente libro, Las Buscadoras, Madres que Buscan Personas Desaparecidas en México. Es un trabajo periodístico, es un trabajo de un compañero que, por supuesto, no solamente se ha abocado a asuntos políticos como corresponsal que fue mucho tiempo de la revista Proceso, sino a la búsqueda efectivamente de documentar un drama terrible. Noé, bienvenido a los periodistas. Álvaro, Alejandro, un placer platicar con ustedes. Yo aquí a la orden. Pues sí, este libro es un recorrido narrativo sobre el viacrucis que tienen las madres de desaparecidos en México para buscar a sus seres queridos por todo el país. Estas madres que desde el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto y hoy en el de López Obrador están haciendo el trabajo que las fiscalías no quieren hacer, están haciendo el trabajo que los cuerpos de seguridad pública no quieren realizar por omisión, por indiferencia o también por complicidad con las células criminales. Y bueno, también están haciendo el trabajo que hoy la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales de búsqueda, aunque tengan la voluntad de buscar a desaparecidos, no tienen ni el presupuesto ni la capacitación para hacerlo, Álvaro, Alejandro. Noé, el fenómeno de las madres buscadoras es un fenómeno que ya lleva décadas en este país. Quizás la experiencia más notoria de los últimos años sea el de Rosario Ibarra de Piedra, que empieza a finales de los años 70, por otras razones, a buscar a su hijo desaparecido, a Jesús. Y a partir de ahí se desata, digamos, eh, pues con distintos momentos, este fenómeno de madres que se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos. En aquel momento, Noé, había una clara decisión de Estado de no abrirle las puertas a las madres que buscaban. Luego tenemos un brinco hasta los años de Felipe Calderón, donde el fenómeno detona de manera brutal. Y luego tenemos ahora las consecuencias de una larga guerra ya en México, que es que el fenómeno de desapariciones pues es muy amplio. ¿Cómo defines, Noé, este tránsito y en qué se ha venido convirtiendo a la vuelta de los años? Sí, Alejandro, es que tú lo apuntas bien. Antes, en la década de los 70, era el caso de 70 y 80, era el caso de Rosario Ibarra, la búsqueda de su hijo, el caso de Rosendo Radilla en Guerrero, que muchos recordarán, y casos no aislados, pero sí muy contados. Hoy, en los últimos 10 años o en los últimos 7 años, y te lo digo yo por experiencia propia, detonó tanto por esta guerra contra el narco y también por la guerra de las células criminales por expandirse o replegar territorios, que hoy todos tenemos en Veracruz, en Jalisco, en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en todos, en nuestro núcleo cercano hay un desaparecido. A ver, te lo quiero poner así. Yo en mi colonia hay una persona desaparecida. El hermano de una compañera muy cercana a la universidad, cuando yo estudié periodismo, duró 5 años desaparecido y después apareció en una fosa clandestina en Colinas de Santa Fe, una fosa donde sacaron 299 cráneos y 28,000 fragmentos de restos óseos. En el trabajo de mi señora madre hay un compañero del piso de abajo que está desaparecido. En mi hermano una vez me trajo un caso del primo de una compañera de su universidad, de la Facultad de Administración y Contaduría, que está desaparecido. Hoy estamos hablando, Alejandro, Álvaro, de 109,000 personas desaparecidas en cifras oficiales, más aquellas que no se denuncian. Estamos hablando de un cierre del Registro Nacional de Búsqueda de Desaparecidos 2022, 13,000 desaparecidos. Si lo dividimos entre los 365 días del año, redundamos a 35 desaparecidos por día. Y no hay que ser asesor de Alejandro Encinas o no hay que ser perito criminalística ni vidente para saber que esas 35 desapariciones por día están muy focalizadas en estados que hoy tienen severos problemas de crimen organizado. Jalisco, gobernado por el MC,
Zacatecas, gobernado por Morena, Veracruz, gobernado por Morena, Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, y obviamente, bueno, también entran los estados de siempre, Guerrero y Michoacán. Entonces, sí, desapariciones existían antes. Hoy es un problema macro que hace, yo cuando empecé a reportear, digo, para ponerlos un ejemplo, Alejandro Álvaro, yo empecé a reportear por ahí desapariciones para la revista Proceso 2012, si no mal recuerdo, 2011, 2012, y en Veracruz había 5 colectivos de desaparecidos. Hoy, 2023, hay 15. Jalisco, antes de que entrara Alfaro al gobierno, había 10,000 desaparecidos. Checaba yo con colectivos la semana anterior, ya la cifra aumentó a 17,000. Y había 5 o 6 colectivos en Jalisco, en la zona de Autlán de Navarro, en la costa, en la zona metropolitana, Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque. Había 7, 8 colectivos que estaban cada uno en sus tareas y búsqueda, algunos de larga data, algunos de data reciente. Hoy hay 17 colectivos, es decir, el problema ha ascendido como bola de nieve y la indiferencia del Estado ante esta crisis humanitaria es la mismita que hubo con Calderón, se replica la que tuvo con Peña Nieto, y hoy estamos, yo siento que en una situación muy similar, que esta administración ya está dejando, bueno, al presidente o presidenta que venga, a ver si ellos le quieren entrar de lleno a dos cosas: a detener las desapariciones, que muchas de ellas tienen que ver nexos de policías locales con células del crimen organizado, y por el otro, entrarle a la identificación de los más de 50,000 cuerpos que están entre panteones municipales, en fosas comunes, los NI, los no identificados de los forenses, de 20 de 32 entidades del país. Es decir, el fenómeno es transversal a los 3 niveles de gobierno, a los partidos políticos que son gobierno, a las regiones mismas de la República Mexicana. Pero el caso todavía es más dramático, si me lo permites, Noé, y es finalmente el título de tu libro, que son mujeres, fundamentalmente las que han tenido pues la gallardía, el arrojo, y también por razones de necesidad y de certidumbre, las que buscan a sus seres queridos, también lamentablemente muchas mujeres. Son sobre todo mujeres. ¿Por qué más que hombres son mujeres las que están en este, híjole, trabajo tan heroico y al mismo tiempo tan doloroso? Álvaro, aquí, aquí por ejemplo en las buscadoras no hay tanta cifra, no hay tanto dato, hay más que nada testimonios de carne y hueso, testimonios crueles y dolorosos de estas señoras que en algunos casos dejaron las labores del hogar, dejaron de preparar, de comer todos los días a la 1 de la tarde, dejaron de planchar la ropa de sus otros hijos a las 7 de la noche, porque tienen una ausencia en la casa que duele y duele mucho de una joven o jovencita, y salen con pico y pala a buscar a sus hijos o a sus hijas en fosas clandestinas, en cárceles, en manicomios. Se ha dado el caso que salen a protestar a las fiscalías, que hacen campamentos en Palacio Nacional o en el Palacio de Gobierno de su entidad, y lo hacen porque son ellas quienes están tomando la tarea, tal vez por alguna situación de que alguien tiene que seguir llevando el sustento a casa, y muchas veces es la figura paterna, o muchos casos porque es madre soltera y es ella la que dice, bueno, me vale todo, que me mantengan en mi colonia los vecinos, que me mantengan mis demás familiares, mis hermanos, mis hermanas, yo tengo que ir a buscar a mi hijo. Y hay una cosa rara, Álvaro y Alejandro, aquí son testimonios que, bueno, que yo documenté como periodista, y que los 9, 10 años que llevaré cubriendo temas de desapariciones, entre otras cosas, corrupción, nepotismo, el sexenio de Duarte, el bienio de Yunes, ahora el desastre que traen acá con Cuitláhuac García, solamente 4 casos de desaparecidos los he documentado con los padres. Es una situación rarísima, con Fernando Cegueda en Tijuana, Baja California, con José Sánchez Pasilla, que le desaparecieron a su hija en Torreón, Durango,
con Carlos Saldaña en Jalapa, Veracruz, un levantón masivo de 13 jovencitas y que entre ellas iba su hija, y el otro que ahorita me escapa la memoria, 4 casos de hombres, Álvaro, Alejandro. Todos los demás son testimonios de mujeres, quienes toman la batuta. Uno de estos es el dolor de madre que se puede escuchar feo, pero a lo mejor no lo resienten tanto como la figura paterna cuando está la ausencia del joven o de la jovencita, y que como aquí las madres lo retratan en las buscadoras, yo no me quiero morir, porque así me lo han dicho varias señoras, yo no me quiero morir sin saber a dónde fueron a tirar a mi hijo, sin saber a dónde fueron a tirar a mi hija. Yo hoy, después de 7, 8, 9 años de desaparición de mi hija, de mi hijo, al único que aspiro es a que me digan dónde fueron a tirar sus restos, yo extraer los tesoros, como les llaman ellas, el cráneo, los huesos, los fragmentos óseos que hayan dejado, que se los entreguen en una caja de madera y darles lo que ellas llaman una cristiana sepultura para cerrar este ciclo de dolor, incertidumbre y zozobra y entrar a un círculo igual de doloroso que es el luctuoso, pero el de tener a dónde llevar unas flores, el día del cumpleaños del desaparecido, el saber que después de la cena de Navidad del 24, el día 25 vas a ir al panteón a desearle feliz Navidad a tu desaparecido, pero son ellas primordialmente quienes están a la cabeza, y si lo vemos, los líderes de colectivos de desaparecidos de Jalisco, de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, pues preponderantemente son mujeres. Si acaso, me acordé del otro, Mario Vergara, que tiene desaparecido su hermano allá en Guerrero, y todos los demás, la gran mayoría son señoras, son gente que fue ama de casa o profesionistas o académicas, catedráticas, maestras de primaria, secundaria, que dejaron todo por irse a buscar a los suyos. Hay también una evolución, digamos, en la concepción, en la búsqueda y una evolución incluso del lenguaje. Recordé ahorita que decía lo de los tesoros, que es una evolución del lenguaje. Ellas están haciendo esa aportación, digamos, al lenguaje, llamar a los desaparecidos tesoros o a los hallazgos, llamarlos tesoros. Lo mismo que llamar a una organización de búsqueda de desaparecidos en la Guerra Sucia, Eureka, en referencia a esta onomatopeya, una exclamación cuando se halla un resto. Las mujeres le han aportado a la búsqueda, la han humanizado, Noé, no sé si lo veas así, pero también han metido una presión adicional sobre la sociedad, obligándola a que se solidarice, porque al final se trata de una madre como es la tuya, como es la mía, como es la de Álvaro. Sí, claro, y hay una cosa que a mí me sorprende, Alejandro, Álvaro. Yo he ido a varias búsquedas en fosas clandestinas, tanto en Michoacán, Veracruz, Sinaloa. Estas madres, como saben que la fiscalía no va a responder, como saben que la fiscalía no va a actuar, ellas han tomado cursos patrocinados por organizaciones no gubernamentales, incluso algunas del extranjero, cursos de antropología forense, de medicina forense, de criminalística. A mí me sorprende, y a otros periodistas nos ha pasado, que cuando vamos a campo o al punto que pudiera ser positivo, las madres al momento de rascar la tierra saben perfectamente distinguir entre el hueso de un perro, el hueso de una vaca o el posible hueso de un ser humano, cosa que yo no podría. Y llevo 20 años como reportero, y de esos 20 años, 2/3 cubriendo el crimen organizado y inseguridad y narcotráfico, corrupción y demás. Yo no sabría distinguir entre un hueso y el otro, y las madres lo saben perfectamente. Saben enterrar una varilla en la tierra, ponerle antes químicos, enterrarla, y al momento de sacarla, saber si puede haber restos en inicio de algún mamífero y que pudiera ser de un ser vivo, un ser humano a futuro, después de escarbar. Y saben cosas de topografía, cuándo pudo haber sido alterada la tierra para enterrar algo o a alguien, o cuándo simplemente no ha recibido alteraciones, cosas que uno como periodista a lo mejor no podría discernir. Ese es por un punto. Y el otro que tocas, que es importante, de involucrar a la sociedad, ya no solamente, Alejandro, Álvaro, lo hacen en marchas, ya ahora hacen campañas en primarias, secundarias y preparatorias de sensibilización. Exponen sus casos, exponen sus testimonios, les dicen a estos chavos con un lenguaje muy coloquial cuando su hijo o hija se pudo haber metido en problemas.
que traten de evitar ciertas cosas que a lo mejor por moda o por malas compañías dentro del círculo escolar después pudieran ser susceptibles de una desaparición, sobre todo cuando entra en juego el tema este del sicariato, el reclutamiento forzado o monetario de jóvenes que apenas están estudiando educación media o media superior, y campañas como esta que viene retratada en un capítulo o cronicada en un capítulo de Adopta a un desaparecido. Si muchas veces se hacían campañas de adopta un abuelo y consistía en que tú agarraras tu libro predilecto y fueras a un asilo a leerle un capítulo de Juan Rulfo, de Octavio Paz, de Vargas Llosa, de Paco Taibo, de quien tú quisieras a un abuelo al asilo, ahora el adopta un desaparecido es que tú, desde tus redes sociales, te hagas cargo de visibilizar que Juan, que Pedro, que Margarita, o que Yureni, o que Abigail están desaparecidas y que desde tal fecha se les está buscando y que desde redes sociales puedes ayudar a que esa figura de ese desaparecido se maximice y si alguien la ha visto, bueno, a un futuro mediano se pueda localizar o adopta un desaparecido también para cooperar para estas brigadas de búsqueda que necesitan de picos, de palas, de agua, de alimentos, de gasolina para movilizarse por los caminos más sinuosos y atropellados y complicados de este México que está viviendo esta barbarie de 109,000 desaparecidos y contando en los últimos 17, 18 años. Sí, el fenómeno es terrible, en particular porque si bien hay, digamos, agentes del Estado, es decir, servidores públicos de los 3 niveles de gobierno involucrados en la desaparición de personas, se trata de un fenómeno fundamentalmente vinculado al crimen organizado, claro, con las complicidades de agentes del Estado, del poder público. Ahora, Noé, a pesar de que efectivamente es un fenómeno muy extendido, muy doloroso, muy indignante, también es verdad que hay muchas veces falta de empatía en amplios sectores de la sociedad, a veces hasta indiferencia. Tú como autor de este libro, me gustaría preguntarte, ¿por qué escribir un libro si hay de pronto en amplios sectores de la sociedad hasta una idea de ni voltear a ver, porque es también muy doloroso o porque también hay sectores de la sociedad muy insensibles? Es un tema de visibilización y también de admiración, Álvaro. A ver, yo en mi rato que llevo de cobertura periodística, 10 años en proceso, de ahí en otros medios nacionales, algunas colaboraciones en medios internacionales, a mí estas señoras me llama mucho la atención, me despierta admiración, su tenacidad, su coraje, el, el corazón enorme que tienen para seguir buscando a los suyos y para seguir dándole a las demás y para cobijar a aquellas madres que les acaban de desaparecer a su hijo hace un par de semanas, hace 1, hace 2, 3 meses. A mí me sorprende el caso de María Herrera, que incluso tiene su propio colectivo, María Herrera, quien le desaparecieron 4 hijos, 2 en Guerrero y 2 en el norte de Veracruz. María Herrera, a lo mejor muchos no lo saben, pero siempre que va a una búsqueda, ella por su edad ya no puede ir a estos cementerios clandestinos por la fauna nociva, porque hay que bajar barrancos, porque hay que soportar temperaturas extremas y demás, pero ella acompaña al sitio, al campamento donde es la brigada y da de camino. Y antes de partir a cada camino, le da por persinar, darle la bendición y abrazar a cada uno de los reporteros que acompañan estas brigadas. Más allá del aspecto tierno, es este gran amor que tiene toda María Herrera para dar después del infierno que le ha tocado vivir. Me ha tocado ver, por ejemplo, a Victoria Delgadillo, a quien viene una parte de su historia en Las Buscadoras. A Victoria Delgadillo le desaparecieron a su hija en noviembre del 2011, en un levantón masivo de 13 jovencitas. No ha podido dar con su hija. Desde que ella pertenece al colectivo Familias Enlaces Jalapa, me ha tocado ver cómo ha cobijado a 20 nuevas madres, probablemente más, pero yo le he visto 20, que les acaban de desaparecer a su hijo y que Victoria hace el papel de psicóloga, de asesora,
de amiga, de compañera fraterna, y que ella cierto confort y ciertos sentimientos agridulces cuando una madre logra encontrar a su hijo en una fosa clandestina, porque dice, bueno, Claro. es lamentable que ya apareció sin vida, pero es una madre que después de todo el dolor y todo, se va a poder ir tranquila a casa y que ya sabe dónde están los restos de su hijo y sabe dónde va a poder ir a llorar. E historias como esas y como otras en Jalisco y en Michoacán que me he topado, que, que dices, este libro te tiene dos objetivos claros. Uno es el testimonio, reconocimiento y ofrenda a estas madres por su tenacidad, la rabia que le demuestran al Estado sin importar el partido político que representen, porque no les dan las respuestas que ellas esperan, y su voluntad y el amor hacia sus hijos y el amor que tienen para dar a los demás integrantes de la sociedad que han sido lastimados por este mismo flagelo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es esta intención de que, bueno, aquel lector que afortunadamente nunca se ha visto en el problema de una desaparición de un ser querido, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, sepa lo que es en México ir a buscar a un desaparecido cuando la autoridad no te ofrece respuesta alguna. Las buscadoras, madres que buscan personas desaparecidas en México, de HarperCollins. Gracias, Noé Zabaleta, por estar aquí en Los Periodistas. No, Alejandro y Álvaro, un gusto para mí poder platicar un rato con ustedes y bueno, pues un saludo y un abrazo a todo su vasto auditorio. Muchísimas gracias, Noé. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buena tarde.